Bien, en este vídeo vamos a hablar sobre la probabilidad cuando se dan sucesos que son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando ocurre un hecho eh, implica que la posibilidad de que no ocurra el otro cuando este sucede. Es decir, que no pueden ocurrir nunca ambos sucesos a la vez, porque cuando existe uno, automáticamente implica que el otro no puede existir. Uno de los ejemplos más comunes a la hora de presentar este tipo de probabilidad es a la hora de calcular la probabilidad de ser hombre o mujer. Pues por un lado tendríamos la probabilidad de A, que sería ser hombre, y la probabilidad B, que sería ser mujer. Bueno, como todos sabéis, es un medio, o lo que es lo mismo, un 0,5 o también un 50% para ambos casos. Entonces, pues, ¿cuál sería la cuestión aquí? Pues cuando nos piden en un ejercicio por calcular la probabilidad que hay de ser hombre o mujer, ¿cómo la calcularíamos? Pues muy sencilla. Sería la probabilidad de unión B, que en este caso sería la probabilidad de ser hombre, 0,5, más la probabilidad de ser mujer. Y esto nos da un resultado de 1, o lo que es lo mismo, del 100%. Para que lo entendáis, es como si hiciéramos la pregunta de cuando una mujer va a dar a luz, ¿qué probabilidad hay de que tenga un niño o de que tenga una niña? Pues esa es la pregunta que hemos respondido aquí. Va a tener una probabilidad del 100%. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando decimos que qué probabilidades tiene de que no sea ni hombre ni mujer? Pues en este caso la probabilidad es bien sencilla. Sería 0 o del 0%. Con esto vamos a ver los dos rangos en los que se mueve la probabilidad. El inferior sería 0 y el mayor o el máximo sería el 1. Representados en porcentaje sería el 0% y el máximo sería el 100%. El 100% implica que este suceso siempre va a ocurrir y el 0% que nunca va a ocurrir ese suceso. En el ejemplo que hemos estado viendo, el ejemplo en que siempre va a suceder es que cuando una embarazada vaya a tener un hijo, que ese hijo sea de sexo masculino o bien de sexo femenino. Y por el contrario, pues en caso de que digamos que una mujer exista la posibilidad de que digamos que sea un robot, pues nunca se va a dar porque es del 0%. Bien, vamos a ver ahora una serie de ejemplos para comprender mejor esta probabilidad. Bien, pues aquí tenemos un ejercicio sobre probabilidad sobre el tema que estamos abordando. En el NEL nos hablan sobre, bueno, pues que la probabilidad de desarrollar una enfermedad A, nos dan el primer dato, vamos a anotarlo, la probabilidad de desarrollar la enfermedad A sería del 0,1, o lo que es lo mismo también, es del 10%. Por otro lado, la de desarrollar B, probabilidad de
tener la enfermedad B es del 0,05, o lo que es lo mismo, del 5%. El 25% de los sujetos que desarrollan la enfermedad B fallecen. O sea que nos están dando otro dato acerca de la enfermedad B. La probabilidad de fallecer por la enfermedad B es del 25%. O dicho de otra manera, es 0,25. Y por otro lado nos hablan sobre la probabilidad de fallecer teniendo la enfermedad A, que es del 5%, o lo que es lo mismo, 0,05. Y nos piden calcular la probabilidad de que un sujeto fallezca como consecuencia de la enfermedad A o B. Y aquí viene lo importante, conociendo que si un sujeto padece una enfermedad, no puede sufrir la otra. Esto lo que nos indica pues que es un suceso mutuamente excluyente, es decir, que si tenemos una, no automáticamente la otra enfermedad no se puede tener. Entonces, pues, ¿cómo calcularíamos esta probabilidad? Pues bien, sería la probabilidad de fallecer por A o B sería igual a la probabilidad de enfermar de A por la probabilidad de fallecer de la enfermedad A más la probabilidad de enfermar de B por la probabilidad de fallecer de B. Y esto en cifras pues sería 0,1 por 0,05 por un lado, más 0,05 por 0,25 por otro. Y bien, pues haciendo este resultado nos daría 0,0175, perdón, 0,0175 sería la probabilidad, que si la multiplicamos por 100 pues sería una probabilidad de 1,75% de fallecer por una de estas dos enfermedades. Lo importante cuando hablamos de la probabilidad en la que hay sucesos mutuamente excluyentes es abordar la probabilidad, por un lado, que hace referencia de que ocurra el suceso A, más la suma de la probabilidad de que ocurra el suceso B. Luego, como veremos en otro vídeo, una de las diferencias fundamentales que hay en la que los sucesos pues no son mutuamente excluyentes es que al final hay que restar la probabilidad del sumatorio de que ambos coincidan. En este caso, como no se puede tener la enfermedad A a la vez que la enfermedad B, pues no es necesario restar a la vez dichas enfermedades. Bien, veamos el último ejemplo y terminamos. Bien, aquí tenemos otro ejercicio, este aparentemente un poco más complicado que el anterior, en el que nos comentan pues acerca de un pequeño hospital en el que existen dos puertas de emergencia que se abren automáticamente mediante una serie de sensores que son independientes.
esto nos puede hacer confundir y pensar que la probabilidad ya es de tipo independiente, pero es mejor seguir leyendo y veremos cómo, bueno, pues nos hablan de que la probabilidad de funcionar el primer sensor cuando hay un fallo o una avería es del 99% para la primera puerta. Sin embargo, para el segundo es del 95%. Bien, pues ya podemos ir empezando a anotar datos. La probabilidad bajo una avería para el primero, que lo llamaremos A, de que funcione, pues es del 0,99 o el 99%, y la probabilidad de que bajo una avería el suceso B funcione es del 0,95 o lo que es igual el 95%. Bien, ¿qué es lo que nos pide el problema? En caso de que se produzca una avería, ¿cuál es la probabilidad de que solo uno actúe así? Aquí está la clave. Como bien vemos, nos hablan sobre que hay dos puertas que se abran automáticamente, y lógicamente el hecho de que una se abra automáticamente excluye que la otra se abra. Solo se puede abrir una u otra. Pues bien, tendríamos que hallar otro dato, que sería la probabilidad de que en caso de avería pues la puerta realmente no se abra. Vamos a poner que el suceso A falle cuando se produce la avería. ¿Cómo lo calculamos? Pues sería lo contrario de 0,99. ¿Cuánto le falta para llegar a 1? Pues bueno, sería 0,01. Esa es la probabilidad de que falle la puerta y no se abra en caso de que haya una avería. Y la probabilidad de que falle la puerta B, pues sería un poco más alta esta probabilidad, 0,05, o lo que es lo mismo, un 5%. Bien, ¿cómo calculamos? Pues como son sucesos mutuamente excluyentes, pues tomaríamos por un lado la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B. ¿En qué caso se produce la probabilidad A de que se abra la puerta A? Pues muy sencillo. La probabilidad de que cuando una avería en A se produce, además por que no se produzca un fallo en la puerta B. Porque eso implicaría que la puerta A, o sea la puerta B, pues se abriera, ¿no?, cuando no se tiene que abrir. Y por el contrario, que la puerta, cuando se produzca una avería en la puerta B, pues que no se produzca tampoco una falla en la avería de la puerta A. No sé si esto lo comprendéis. Es decir, que cuando la puerta A se produce una avería, el sensor tiene una probabilidad del 95%, o sea, perdón, del 99% de que se abra. Sin embargo, en la puerta B, que también está el otro sensor, pues tiene un 95% de posibilidades de que cuando haya avería se abra. Pero como ambas no se pueden abrir, pues por eso hay que añadir el fallo, la probabilidad de que la puerta, el fallo de que la puerta B no se abra, porque sería el punto que refuerza la apertura de la A, y al contrario la B.
Bien, esto con datos pues sería 0,99 por 0,05 más 0,95 por 0,01, y esto nos daría la probabilidad de 0,059, o lo que es lo mismo, decir que tiene una probabilidad del 5,9%. Este sería lo que la pregunta nos estaba preguntando. Bueno, espero que os haya servido de ayuda. Un saludo. Bien, vamos a ver el último ejercicio relacionado con la probabilidad en casos de sucesos que son mutuamente excluyentes entre sí. Y bueno, pues en este problema nos hablan acerca de 3 virus, uno A, otro B y otro C, que pueden producir cierta enfermedad. Y en un laboratorio existen 2 tubos con el A, 5 con el B y 3 con el C. La probabilidad de producir la enfermedad en cada virus es del 30% en el A, el 40% en el B y el 50% en el C. Eligiendo un tubo al azar y inoculando pues el contenido de dicho tubo a una cobaya, calcula la probabilidad de que dicho animal contraiga la enfermedad. Bien, vamos a ir anotando los datos que nos da el problema. Por un lado, pues es importante el hecho de que se elige el tubo al azar, y bueno, pues tenemos 2 tubos con la enfermedad A, tenemos 5 con la enfermedad B y 3 con la enfermedad C, lo que nos da un total de 10 tubos, en los que bueno, pues tendríamos que ver los 3 casos, ¿no?, de eligiendo un tubo al azar. Para el caso A, la probabilidad de elegir el tubo en A sería de 2 sobre 10. En el caso de elegirlo en B sería de 5 sobre 10, y en C sería 3 sobre 10. Bueno, como os dais cuenta, la suma de todos son 10 sobre 10, al 100%. Cada uno, pues por un lado teníamos un 20% de que sea A, un 50% de que sea B y un 30% de que sea la enfermedad perteneciente al C. Bien, y ahora hay que anotar la probabilidad de que se produzca la enfermedad en caso de elegir el tubo correspondiente a la A, la B o la C. En caso de la A, pues tendríamos una probabilidad del 30% de enfermar. Probabilidad de enfermar en A sería de un 30%, o lo que es lo mismo, 3 sobre 10. En el caso de elegir el tubo B, la probabilidad de enfermar para B sería 5 sobre 10, perdón, 40, eso sería 4 sobre 10, el 40%. Me he equivocado y he querido anotar otra vez los 5 tubos. Y en el caso de enfermedad C es del 50%, lo cual aquí sí sería 5 sobre 10. Bien, si os fijáis, esto no da un 100%,
superior, lo que indica que no siempre se va a aparecer la enfermedad. Porque bueno, aunque nos indica un porcentaje, este porcentaje no está basado en el total, sino que está basado en los tubos correspondientes. Bien, lo importante es que la cobaya, si va a aparecer la enfermedad, la va a aparecer de los 2 tubos del frasco que contienen la enfermedad A, o de los 5 tubos que contienen la enfermedad B, o de los 3 tubos que contienen la enfermedad C. Pero en caso de que se le inocule la del A, automáticamente ya no va a tener ni la del B ni la del C. Y al contrario, en caso de que contraiga el virus de, por ejemplo, el C, se le inyecte a la cobaya, pues automáticamente descartaríamos las otras opciones. Por eso son mutuamente excluyentes. O tienes la enfermedad de un grupo o de otro, pero no puedes tener la de los 3. Por lo menos en este ejercicio podría tener los 3 en caso de que se eligieran pues 3 tubos al azar. Ahí sí que ya podría, pero bueno, el problema nos hace alusión a solo una. Así que bien, ¿cómo calcularíamos el problema? Pues sumando la probabilidad de enfermar y de coger el tubo de A, que sería pues la probabilidad de coger el tubo de A, 2 sobre 10 por la probabilidad de enfermar sobre A, que sería eso, más la probabilidad general de B, que sería la probabilidad de coger un tubo al azar que tenga la enfermedad B, por la probabilidad de enfermar de B, que sería 4 sobre 10, más la probabilidad general de C, que sería pues 3 sobre 10 por 5 sobre 10. Y esto nos daría lugar a un 0,41, o lo que es lo mismo, a un 41% de posibilidades tiene el animal, en este caso la cobaya, de que al coger un tubo al azar de los que hay, pues se le padezca una enfermedad. Lo que no averiguamos aquí es a cuál de ellas pertenece.